¿Qué tal, doctor? Compañeros, muy buenas tardes. Presentando la actividad 4.3 denominada Diagrama de bloques de un sistema embebido para electrónica de potencia, para la materia Sistemas embebidos en electrónica industrial de la maestría en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Valles. Presenta José Antonio Morales Flores, docente Dr. Héctor Huerta Ávila. A continuación se presenta lo que es el diagrama de bloques de sistema embebido para electrónica de potencia. Podemos observar en la diapositiva lo que marca de color amarillo, que es la parte de las entradas, de color verde lo que es la etapa de control y de color rojo lo que es la etapa de potencia. En resumen, se tiene lo siguiente en la parte de las instrucciones: se controlará un motor de corriente directa. En este caso vamos a ocupar uno de 12 voltios, utilizando un encoder incremental para medir su velocidad. Para nuestro caso en específico vamos a tener incorporado lo que es el encoder previamente acoplado al motor. De igual manera, en la etapa de control se pueden observar los dos tipos de microcontroladores a ocupar, uno en configuración maestro y uno en configuración esclavo. El que tiene la configuración de tipo maestro lo que va a realizar es la adquisición de los datos, va a procesar y va a enviar mediante un protocolo de comunicación SPI a un segundo microcontrolador la información. En este caso, el microcontrolador configurado como tipo esclavo, el cual va a realizar la recepción de los datos y los va a proyectar en un LCD. De igual manera, vas a realizar la lectura del potenciómetro, va a realizar la conversión de analógico a digital y posteriormente va a enviar la señal correspondiente de tipo PWM a un sensor, a un control de puente H. En esta etapa de potencia se va a utilizar el elemento L298, el cual va a permitir alimentar el motor en ambas direcciones. De manera específica, en la parte de las entradas se tiene como primer elemento lo que es un encoder. Este tipo de elemento es un encoder incremental, el cual va a convertir el movimiento de un eje en pulsos eléctricos que van a permitir medir la velocidad y dirección. Funciona en este caso como un disco con marcas que al girar pasan frente a un sensor, el cual genera un pulso por cada posición. Con dos canales, el canal A y el canal B, se desfasan en 90 grados, lo que permite identificar la velocidad y la dirección de rotación. En el encoder, cuando tiene tres canales, en este caso el Z-Ref o Z-Index, emite un pulso único por cada vuelta completa, proporcionando una referencia fija para conocer una posición inicial o el punto cero. Así, el encoder de tres canales permite un control preciso de velocidad, dirección y posición en cada revolución. El siguiente elemento es el potenciómetro, en este caso de 3000 terminales, que se conectará en configuración de divisor de voltaje, también llamado divisor resistivo. En esta disposición se conectan las dos terminales laterales a los extremos de voltaje o de referencia, en este caso uno a voltaje positivo, 5 voltios, y el otro a tierra o GND. La terminal central, también llamada cursor, se va a deslizar a lo largo de la resistencia interna del potenciómetro, generando un voltaje intermedio entre el positivo y el negativo, según la disposición de ajuste. Esta terminal central se conectará a la entrada analógica del microcontrolador. De igual forma, en la parte de las entradas tenemos un cristal de 4 MHz, el cual proporciona la base de tiempo necesaria para sincronizar el microcontrolador maestro en el conteo de pulsos del encoder, y además permite la generación precisa de señales tipo PWM en el esclavo para poder controlar la velocidad y dirección del motor a través del puente H. Pasamos a la etapa de control, específicamente la del microcontrolador PIC 18F4550 configurado como maestro. Vamos a abordar lo que es el timer y el contador. En esta parte, lo que hace nuestro encoder es enviar precisamente los pulsos proporcionales a la velocidad de rotación del motor. Estos pulsos son señales de voltaje que representan la rotación del eje del motor, y cada uno de estos corresponde a la cantidad específica de desplazamiento angular. Nuestro contador, precisamente denominado timer, va a estar conectado directamente sobre el dispositivo maestro, el cual lo que va a hacer es que va a determinar un periodo fijo. Por ejemplo, podemos considerar un segundo para hacer el conteo de los pulsos en este intervalo. Al iniciar el conteo, lo que hace el timer es registrar la cantidad de pulsos que recibe en su entrada del conteo. Cuando el temporizador alcanza su límite, el segundo, se detiene y el valor del contador de pulsos se almacena para su posterior procesamiento. Después de almacenar este conteo, el timer se reinicia para el próximo ciclo de medición. Después del contador, pasamos a la adquisición de datos. En este,
El PIC almacena el valor de los pulsos contados en una variable de almacenamiento. Esta variable representa la cantidad de pulsos generados por el encoder en el intervalo establecido, en nuestro ejemplo, un segundo. La adquisición de datos ocurre en intervalos constantes, permitiendo obtener lecturas periódicas de la velocidad del motor. Pasamos a la etapa del procesamiento de datos, en este caso el cálculo de la velocidad. Para ello, como primer lugar, una vez almacenado el valor del conteo, el PIC maestro realiza el cálculo de la velocidad en función de los pulsos recibidos. Ocupamos la siguiente fórmula, donde NP es el número de pulsos contados en el intervalo, NR el número de pulsos por revolución según el encoder que nosotros tengamos, y T es la duración del conteo. Para nuestro ejemplo, un segundo. El cálculo como tal proporciona la velocidad del motor en RPM, lo cual permite al sistema saber la velocidad actual del motor. Pasamos a la etapa de envío de datos. El microcontrolador maestro envía los datos procesados, en este caso la velocidad en RPM, al microcontrolador esclavo utilizando un protocolo de comunicación de tipo SPI. En este, el maestro configura su módulo en modo de transmisión. Se inicia la comunicación SPI y se envía el valor de la velocidad en forma de datos seriales. El PIC maestro inicia la transmisión cuando se completa el cálculo de la velocidad. La transmisión se realiza en paquetes de datos que contienen la información de la velocidad. El esclavo, al recibir los datos, puede mostrar la velocidad en el LCD y ajustar el control de PWM según la referencia de velocidad. Pasamos a la etapa del microcontrolador en forma de esclavo, parte de la etapa de control. En este caso, en el primer bloque de recepción de datos, el esclavo está configurado para esperar los datos enviados por el maestro a través del protocolo SPI. Cuando el maestro envía el valor de la velocidad en RPM, el esclavo lo recibe y almacena en una variable para procesarlo o visualizarlo. En el bloque de visualización en LCD, el esclavo toma el valor de velocidad recibida y lo muestra en una pantalla de 16:2. La pantalla LCD está configurada para actualizarse cada vez que se recibe un nuevo valor de velocidad, permitiendo que el usuario vea la velocidad actual del motor en RPM. Por último, el dispositivo esclavo también realizará lo que es la conversión analógica digital, la cual convierte la señal analógica del potenciómetro en un valor digital que representa la velocidad de referencia deseada. El procesamiento de datos, el cual es la interpretación de la referencia de velocidad obtenida del ADC y la transforma en un valor que se puede aplicar al control PWM. Y por último, la señal PWM, la cual genera una señal PWM con un ciclo de trabajo ajustado para controlar la velocidad y dirección del motor a través del puente H. Pasamos a la etapa de potencia. Está contemplada con tres bloques: la fuente de alimentación, el puente H y el motor de corriente directa. En el caso de la fuente de alimentación, se va a encargar de proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento del motor de corriente directa, asegurando que un suministro estable para la etapa de potencia. En el caso del bloque del puente H, va a permitir el control de la dirección y velocidad del motor mediante la modulación de la señal PWM. El puente H permite invertir la polaridad aplicada al motor, logrando así la rotación de ambas direcciones. Por último, el motor de corriente directa es el actuador principal del sistema, cuya velocidad y dirección son controladas por el puente H, en función de la señal PWM generada por el microcontrolador de tipo esclavo. Bien, doctor, compañeros, hasta aquí la actividad 4.3. Quedo atento a cualquier comentario y retroalimentación correspondiente. Que tengan un excelente día.